A continuación vamos a presentar al economista Marlon Vinuesa, quien es el Intendente Nacional de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, quien nos presenta el tema el Sistema Ecuatoriano del Control y Sanción de las Prácticas Desleales. Muy buenos días, auditorio. Agradezco la oportunidad para hacer una presentación respecto del Sistema Ecuatoriano de Control y Sanción de las Prácticas Desleales. Al respecto he preparado unas diapositivas en las cuales intento resumir en qué consiste los procedimientos que sigue la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales para investigar y elaborar informes a través de los cuales se recomienda a un órgano de resolución sanciones a operadores económicos que pudieron haber infringido la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado respecto de la materia prácticas desleales. También expondré en esta exposición sobre qué tratamiento le da nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado a esta materia que se haya sistematizada y organizada desde el año 2011 con la promulgación y expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Antes de la vigencia de esta norma existieron algunos fallos, existieron tratamientos sobre competencia desleal, en un momento a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, también a través de la Comunidad Andina de Naciones, a través de sus decisiones. Sin embargo, es a partir del año 2011 en el cual se recoge en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado un esquema, un tratamiento exclusivamente a través de esta norma, ¿no es cierto? El primer cuestionamiento que uno se propone al estudiar esta materia es ¿qué es la competencia desleal? Y bueno, el primer acercamiento que uno debería hacer es recurrir, lo que yo he hecho es recurrir al diccionario para tener un pequeño avance, un acercamiento introductorio, y nos dice el diccionario de la Real Academia Española que proviene de la palabra competencia de competentia, del latín competentia. Tiene acepciones. Estas acepciones son las siguientes: dice, disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo, oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa, situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Por desleal, es un adjetivo que denota que obra sin lealtad. Y al referirnos a sin lealtad, siguiendo desmenuzando estos conceptos, tenemos por una parte, por la palabra sin, a la carencia o falta de algo, y respecto de lealtad, que viene de leal y significa cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad, las del honor y hombría de bien. Amor o gratitud que demuestran al hombre algunos animales, como el perro y el caballo. Legalidad, verdad, realidad. El término leal proviene del latín legalis, y sus acepciones son que guarda a alguien o algo la debida fidelidad. En resumen, haciendo una aproximación a estos conceptos, a este concepto de competencia desleal, el cual es recogido en nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, podemos apreciar que la expresión competencia desleal, en su sentido literal, o como dice nuestro Código Civil, literal y obvio, trae consigo o presupone la idea de concurrencia y falta o carencia de fidelidad. Estos conceptos son también recogidos por la doctrina jurídica, que es existe una literatura bastante amplia respecto a los presupuestos de lo que debe entenderse por competencia desleal. En ese sentido, los doctrinarios, la jurisprudencia ha manifestado que para que un acto sea considerado desleal,
Es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, hablamos aquí de la palabra concurrencia, que esta actuación sea incorrecta, y viene su connotación de deslealtad, y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, como son los consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. Para que el sistema competitivo funcione, hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí. Hemos visto una acepción, una concepción literal a través del acercamiento al diccionario. Esto lo he aparejado con lo que dice la doctrina de qué es lo que se ha de entender por competencia desleal. Y finalmente quiero presentar el artículo 25 de nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que define el término desleal como todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión de actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. ¿Cuál es el fundamento constitucional de esta materia que denominamos competencia desleal o prácticas desleales? Pues bueno, en la Constitución del 2008, en el artículo 213, se define qué son las superintendencias y se las cataloga primero como organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de actividades. De ahí que tenga relación con el tema que estoy presentando, que habla sobre control en materia de prácticas leales y sanciones, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias podrán actuar de oficio o por requerimiento ciudadano. Entonces, el primer sustento de carácter constitucional lo encontramos pues en el artículo 213. Las superintendencias forman parte de la función de transparencia y control social y como tales son un órgano de control. Adicionalmente, la Constitución atribuye a las superintendencias la facultad de sanción al disponer en su artículo 335, inciso segundo, que el Estado establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolios privados, abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Ahí encontramos en los artículos 213 y 335 la naturaleza de las superintendencias y sus capacidades como un órgano de control con capacidad sancionatoria en el tema que nos convoca en materia de prácticas desleales. De igual manera, son los derechos de los consumidores, el interés general de los consumidores y usuarios, bienes jurídicos de protección por parte de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Estos derechos de consumidores tienen sustento y tienen fortaleza a nivel constitucional de igual manera. Así, por ejemplo, en el artículo 52, inciso primero de la Constitución de la República, se consagra el derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. El artículo 66, numeral 25, reconoce también y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Nótese que nosotros, como consumidores, gozamos de estos derechos que están reconocidos a nivel constitucional.
gozamos de estos derechos a exigir del proveedor de estos bienes o servicios información clara, información veraz, no engañosa de lo que finalmente nosotros compramos con nuestro dinero. La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado viabiliza y da cumplimiento a los artículos que antes he citado de la Constitución de la República. Por ejemplo, en el artículo 36 dispone la creación de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y ratifica que forma parte de la función de transparencia y control social. Es un organismo técnico, es un organismo de control y con capacidad sancionatoria, la que tiene amplias facultades y atribuciones para hacer cumplir a los operadores económicos de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, todo lo dispuesto en esta ley. Y en resumen, ¿qué es lo que dispone esta ley? En lo que concierne a prácticas desleales es la prohibición, la prevención y la sanción en prácticas desleales. Respecto de las facultades que tiene la superintendencia, en el artículo 37 se señala que corresponde a la superintendencia asegurar la transparencia y eficiencia de los mercados y fomentar la competencia, prevenir, investigar, corregir y sancionar y eliminar cualquier tipo de abuso de poder de mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas y de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en la ley. ¿Quiénes son los destinatarios de esta ley? El artículo 2 de nuestra ley, en los incisos 1 y 2, señala que están sometidos todos los operadores económicos, sean estas personas naturales o jurídicas, sean estas públicas o privadas, sean estas nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen y las que realicen actividades económicas fuera del país en la medida que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. El ámbito de aplicación, en definitiva, como ustedes habrán podido escuchar y observar, está dirigido a todos los que participan en el mercado, sean estas personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. ¿Qué tratamiento da la ley orgánica a las prácticas desleales? Bueno, en el artículo 25 de nuestra ley se redacta lo que en doctrina se conoce como una cláusula general prohibitiva. A través de la definición de qué es desleal, podrían incurrir diversos comportamientos que encajen en estos verbos. ¿Cómo define nuestra ley una práctica desleal o lo que es desleal? Señala que es todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de actividad publicitaria. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio internacional y nacional. Unos aspectos importantes y que generalmente cuando nosotros en la intendencia que he tenido la oportunidad de dirigir, nos alegan los operadores económicos: no fue mi voluntad omitir información en mi publicidad, fue sin intención, fue sin querer. Para efectos de nuestra ley, para que exista una práctica desleal, no se requiere acreditar que hubo conciencia o voluntad. Así dice nuestra ley. No acreditar que dicho acto, inclusive, no genere un daño, un perjuicio efectivo. Sí, omití información. Sí, no di una información completa al consumidor, pero no le generó un daño. No. Basta verificar que pudo haber generado ese daño y se configuraría una práctica desleal al tenor de lo que establece nuestra normativa. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, sino
que se asume como un cuasi delito de conformidad con el Código Civil. En el artículo 26 se prohíbe expresamente y se determina que deben ser sancionados todos estos hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impiden, restringen, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica y lo que les mencionaba hace un momento, y de ahí que citaba en el artículo de la Constitución que consagraba los derechos de los consumidores, el bienestar general de los consumidores y usuarios. Dentro de nuestra ley orgánica, además de las definiciones y además de la prohibición de cometer una práctica desleal, existe un catálogo de conductas descritas en el artículo 27 de nuestra ley que son de carácter ejemplificativo, es decir, no se agota cualquier otro comportamiento que no se encaje en los numerales del artículo 27, podrían entrar conforme al artículo 25, por eso hablaba de una cláusula general prohibitiva. El artículo 27, como les mencionaba, establece un catálogo de conductas calificadas como desleal. Entre otras se consideran actos de engaño, actos de confusión, actos de imitación, actos de denigración, actos de comparación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, violación de normas y prácticas agresivas de acoso. Son extensas las definiciones, sin embargo, me he permitido citarlas, todas veces que son prácticas comunes, generalizadas, que normalmente son puestas a conocimiento del órgano de investigación a efectos de que la misma determine si se ha configurado o no una práctica desleal en cualquiera de las modalidades expuestas. La práctica desleal más común que en la Intendencia se ha tenido conocimiento hace relación a prácticas engañosas, actos de engaño. En ese sentido, quisiera tocar, por ejemplo, la definición. ¿Qué se considera un acto de engaño a la luz de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado? Dice que es toda conducta que tiene por objeto o como efecto real o potencial inducir a error al público, inclusive por omisión. ¿Sobre qué? Naturaleza, modo de fabricación, distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, sobre el precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general sobre las ventajas, atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos o servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico desarrolla y que pone a disposición en el mercado, o inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Es una modalidad de engaño, dice nuestra norma, la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no sean veraces y exactos. Esto debe probar quien hace la publicidad, el anunciante, dice nuestra norma. De nuestra práctica, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha sancionado a operadores económicos por presentar en el mercado productos cuya publicidad no ha sido veraz y exacta. Uno de los casos, se puede llamar íconos o emblemáticos, fue haber sancionado a algunos operadores económicos y algunos operadores económicos haber reconocido voluntariamente que, por ejemplo, en la comercialización de ciertos aceites etiquetados como light, reconocieron que no eran light y por lo tanto que inducían a error al consumidor. Algunos operadores económicos presentaron una propuesta o compromiso de cese, es decir, cesaron su conducta anticompetitiva, prometieron cesar su conducta desleal y pagaron importes de subsanación.
Otros operadores, por los mismos hechos, es decir, por haber publicitado, tener una característica, un atributo, una cualidad que no la tenían, fueron sancionados en lo posterior. Sobre publicidad existen también definiciones en la legislación, como es la de Ley de Defensa del Consumidor. Nos habla también de publicidad engañosa y también pues nos presenta o consagra también o recoge los derechos de los consumidores. El COIP inclusive recoge y sanciona penalmente el engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos. Quiero hacer notar, estimados señores y señoritas del auditorio, que sin perjuicio que una conducta pueda ser sancionada en sede judicial, puede ser también sancionada a nivel administrativo a través de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Eso se establece en nuestro artículo 25, porque sus efectos son diferentes al hecho doloso que es sancionado en sede penal. Como les había mencionado, existen otras modalidades de prácticas desleales o actos desleales, como son los actos de confusión, que tiene como efecto real o potencial crear confusión con la actividad, prestaciones, los productos o el establecimiento de ajenos. Los actos de imitación son desleales cuando la imitación infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley, de ahí que existe una vinculación, una armonía, un complemento entre la temática de este seminario que tiene que ver con prácticas desleales y propiedad intelectual. Existe una imitación ilícita cuando la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero, cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores. La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero, cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según sus características pueda reputarse como una respuesta natural de aquel. Otro caso típico que ocurre en el mercado son los actos de denigración. No es casual oír que un competidor, respecto de su competencia, denigre a este. Entonces, nuestra ley, es el caso típico de una práctica desleal, recoge también, como existe en la legislación comparada y en la doctrina, recoge este acto como una práctica desleal. Y la define de la siguiente manera: se considera desleal la realización, utilización, difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado. Y nótese esto, no cualquier acto de estos es sancionable desde nuestra perspectiva, porque aquí exactamente nuestra norma dice, a no ser que estas aseveraciones sean exactas, verdaderas y pertinentes. Señala varios ejemplos. Constituyen actos de denigración realizar, difundir aseveraciones o manifestaciones incorrectas o falsas, u omitir las verdaderas con el objeto de que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito en el mercado del afectado. Realizar o difundir aseveraciones, indicaciones, manifestaciones que se refieran a la nacionalidad, las creencias ideológicas, la intimidad o la vida privada o cualquier otras circunstancias que debido a su tono de desprecio o ridículo sean susceptibles de menoscabar, cualquier otras circunstancias estrictamente personales del afectado. Y en la modalidad C de los actos de denigración, difundir aseveraciones, indicaciones, manifestaciones que debido al tono de desprecio o ridículo sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Consecuencia de esto, las conductas descritas en estos literales se presumen impertinentes sin admitir prueba en contrario.
Existen también las actuaciones que son catalogadas como desleales, que son muy comunes y ustedes en su vivencia, en la revisión de los periódicos, en la revisión de la publicidad, ustedes pueden darse cuenta de los actos de comparación. ¿Cuándo es desleal un acto de comparación? La comparación per se, inclusive a nivel de Unión Europea, no es considerada como un hecho ilícito per se. Tienen que reunirse ciertas circunstancias. Y en ese sentido, el Tribunal de la Unión Europea ha manifestado que la comparación ayuda al consumidor a tener mejores opciones de compra. Pero ¿cuándo constituye una comparación en un ilícito de deslealtad? Se considera desleal, dice la norma, la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, inclusive por publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiere a extremos que no son análogos, relevantes ni comprobables. Otro caso típico que tenemos en el mercado, que suele ocurrir en el mercado y que la doctrina lo ha recogido y que ha sido a su vez legislado y elevado a nivel de ley, es la explotación de la reputación ajena. ¿Cómo define nuestra norma? Dice, se considera desleal el aprovechamiento indebido, aprovecharse indebidamente en beneficio propio de un tercero de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro mercado. Mi competidor tiene una reputación en el mercado, tiene un nombre en un mercado, tiene un prestigio en un mercado, y yo podría caer en una práctica desleal si utilizo el prestigio de este tercero a mi favor o a favor de otro tercero. Tenemos otro caso clásico de una práctica desleal, que es la violación de secretos empresariales. Nuestra ley define la violación de secreto empresarial: cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica que legítimamente posea puede usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. En la medida de que la información sea secreta en el sentido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente la manejan, la información debe tener un valor comercial, efectivo o potencial, y en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. Es común oír que una empresa aduzca que un trabajador suyo se llevó un conocimiento o un secreto empresarial a otra empresa. Y ese mismo conocimiento que ellos aducen que es un secreto empresarial, lo ha pasado a su competidor y que su competidor con ese conocimiento está explotando un conocimiento que no fue generado o adquirido por el primer competidor. Aquí nuestra norma dice que esto tiene que ser un secreto empresarial. Entonces, lo que hace una intendencia en la investigación es verificar que se reúnan los requisitos para que este conocimiento tenga ese carácter de secreto. Si es un conocimiento que está en el estado de la técnica, si es un conocimiento que, valga la redundancia, es de conocimiento público, pues carece de esta característica de ser un secreto. Por lo tanto, pues se deshace pues la posibilidad de que sea concebida como una práctica ilícita o como que configure una violación del secreto empresarial. Otros ejemplos que establece nuestro artículo 27 es inducir a la infracción contractual, la violación de normas y las prácticas agresivas de acoso. Por la inducción a la infracción contractual se considera desleal la interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, sus proveedores, sus clientes y demás obligados. El ejemplo es el siguiente: mi competidor tiene unos proveedores y con los cuales ha suscrito un contrato, y yo interfiero en esta relación contractual
indicándole, por ejemplo, a este proveedor la terminación de su vinculación con el proveedor que les digo. Entonces, esta interferencia puede constituirse en un acto de deslealtad de reunirse estos elementos que he mencionado aquí respecto de la inducción a la infracción contractual. ¿Qué dice nuestra norma? No será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las obligaciones contraídas mediante un contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto esencial del mismo. Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que el tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantendría su competidor con quien infrinja sus obligaciones contractuales. Violación de normas. La práctica de violación de norma, pues, significa prevalecer en el mercado mediante una ventaja significativa que yo adquiero como resultado de abusos de procesos judiciales o administrativos, o por el incumplimiento de una norma jurídica. La violación de norma nos da dos posibilidades de que sea una práctica desleal. Por ejemplo, yo tengo un derecho de exclusiva concedido por un derecho de propiedad intelectual. Estoy poniendo un caso extremo. Y mi patente, por ejemplo, ha vencido. Pero interpongo sendos recursos administrativos y judiciales para impedir que un competidor explote esos conocimientos concedidos en la patente. De demostrarse que la interposición de esos recursos son abusivos, es decir, son infundados bajo cualquier punto de vista, podría configurarse un abuso de un recurso judicial o administrativo y por ende configurar una violación de norma. Esto es lo que se podría entender como una práctica desleal bajo la modalidad de violación de norma. También podría ser una violación de norma según la definición de nuestra propia ley. Por ejemplo, competir en el mercado y no pagar impuestos. Esta omisión, esta violación de esta norma de carácter tributario me estaría generando una ventaja competitiva respecto de mis otros competidores que sí pagan impuestos. Entonces, esa ventaja competitiva debe ser significativa y de configurarse estos elementos, pues estaría incurriendo en violación de norma bajo la modalidad de incumplimiento de normas como las que había mencionado. Finalmente tenemos en nuestro catálogo de prácticas desleales las prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Y si dice nuestra norma, se consideran prácticas desleales, entre otras, el aprovechamiento de la debilidad o del consumidor, el acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor, dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final al obligarle a seguir largos o complicados procedimientos, amenazar con acciones legales cuando no exista base para las mismas, la suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos de usuario. Esta conducta, si se la puede ejemplificar, tiene que ver con las prácticas que ustedes conocerán, uno encuentra en los centros comerciales, que te has ganado una rifa, que vamos, te invito a una parrillada, tienes tu tarjeta de crédito, si eres casado ven con tu esposa, tienen que venir los dos, tienes un premio y te ponen un ambiente en el cual se genera una debilidad en el consumidor a sentirse obligado a contratar lo que nos están ofertando. Hay algunas modalidades que emplean este tipo de mecanismos para coaccionar, para debilitar, para mermar la capacidad del consumidor. Me están ofreciendo una parrillada, me están ofreciendo, no sé, premios. Están de alguna manera coaccionando y por tanto configurando una práctica. O por ejemplo, y de paso felicitar a la labor de la Intendencia Zonal, de lo que hemos tenido conocimiento de que algunos operadores económicos estarían entregando prácticamente cocinas en lugares de inducción donde ni siquiera hay luz, por ejemplo. Entonces, eso podría configurar una práctica de coacción, definitivamente. Se aprovechan de la debilidad del consumidor, se merma su capacidad, se les
amenaza, y ese podría ser una eventual práctica de acoso contra el consumidor. Bueno, esta parte que he expuesto tiene que ver con el contenido o sustrato de lo que es una competencia desleal, qué modalidades, qué tipo de conductas son las que podrían configurar una competencia desleal, cuál es el fundamento constitucional para que nosotros podamos ejercer control y sanción. Esta siguiente parte, voy a ser más breve, tiene que ver con los procedimientos que tiene la superintendencia. Primero, nuestra ley establece que la superintendencia podrá contar con instancias, intendencias, unidades, divisiones técnicas y órganos asesores que se establezcan. En la última parte de este artículo dice, se crearán al menos 2 órganos especializados, el uno de investigación y el otro de sustanciación y resolutivo. En la práctica, la superintendencia tiene 4 intendencias. Una de estas intendencias es la que investiga la posible comisión de prácticas desleales. Es un órgano de investigación, es una especie de fiscalía, si es lo que llaman. Y otro órgano administrativo se llama Comisión de Resolución de Primera Instancia. Lo que investiga la intendencia es puesta en conocimiento de la comisión, y la comisión, como órgano de resolución en base a la investigación que realiza la intendencia, procede a sancionar conforme recomienda la intendencia. Este esquema explica de alguna manera cómo está distribuida. Tenemos la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es el órgano sancionatorio de la superintendencia, que sanciona prácticas desleales, que sanciona prácticas de abuso de poder de mercado, prácticas restrictivas, y podría inclusive sancionar otro tipo de conductas que provengan de la Intendencia de Abogacía de la Competencia o de la Intendencia de Control de Concentraciones. ¿Cómo nacen nuestros procedimientos de investigación? Hay 3 modalidades. El primero es por denuncia de la persona o particular que demuestre que tiene un interés legítimo en la denuncia por una infracción. También se abren expedientes administrativos de oficio. El órgano de investigación inicia un procedimiento administrativo de investigación porque ha tenido conocimiento de una infracción a la ley y por solicitud de otro órgano de la administración pública. Una institución pública, por decir, me invento, el CERCOP, tiene conocimiento de que hay una presunta infracción a la ley orgánica, conoció de un acuerdo colusorio, conoció de una práctica desleal, etcétera. Y dice, señor superintendente, señores de la superintendencia, tengan la gentileza de abrir una investigación. Y nosotros pues calificamos esa solicitud, esa denuncia, o motivamos el inicio de una investigación de oficio y procedemos a abrir un expediente administrativo. Este expediente administrativo se canaliza fundamentalmente en 5 fases. Una fase de barrido, que es una fase de análisis, de recopilación, a ver si tenemos algún indicio de que efectivamente esta noticia que hemos tenido de una posible infracción, en realidad tiene o no competencia en nuestra intendencia. Si no lo es, pues se remite, por ejemplo, a la Fiscalía, si no lo es, se remite a la Contraloría, etcétera. Una vez que nosotros creemos que hay una posible infracción, abrimos una fase de investigación preliminar. En esta fase de investigación preliminar no hemos determinado todavía un responsable ni una conducta. Estamos recopilando, por utilizar una palabra, elementos que nos permitan tener indicios, 1, de que hay una práctica, 2, de que existe uno o responsables respecto de esa práctica desleal. Cuando tenemos estos elementos, es decir, este operador económico presuntamente habría infringido esta norma, habría cometido un acto de engaño, habría cometido este acto de confusión, habría en definitiva cometido esta práctica desleal, creemos que se abre una investigación formal que dura 180 días plazo, es decir, calendario, que podría ser prorrogado 180 días más. ¿Cómo termina esta fase de investigación formal? Con resultados. He investigado durante 180 días y tengo los siguientes resultados. El operador económico
bajo estas circunstancias, en tales días, en tales horas, contra el interés general de los consumidores usuarios, afectando la eficiencia económica, afectando la transparencia del mercado, ha incurrido en estas prácticas desleales, por lo cual se formula cargos contra el operador económico, obviamente sustentado en los resultados de una investigación. Con la formulación de cargos pasa una fase siguiente, que es de sustanciación. En esta fase en la que yo recién imputo cargos a un operador económico, le digo, usted, señor operador económico, usted asociación, usted persona natural, ha incurrido en esta práctica, en estos días, bajo esta modalidad, y ha afectado al interés general de este modo. El operador económico responde a esa formulación de cargo, presenta sus excepciones y se abre una etapa de prueba que puede durar hasta 90 días. En esta etapa de prueba pues se hacen los requerimientos a las instituciones pertinentes, se hacen encuestas, se hacen diligencias probatorias a efectos de fortalecer la formulación de cargo. ¿Cómo culmina esta fase de investigación? Con un informe final, el último informe que elabora la Intendencia, en la cual corrobora y le dice a la Comisión de Resolución de Primera Instancia que sancione al operador económico por lo que a criterio de la Intendencia deba ser sancionado. La Comisión de Resolución de Primera Instancia es un órgano resolutor, es una especie de juez que con el informe y sin perjuicio de que pueda hacer otras actuaciones, procede a sancionar. ¿Qué procedimientos paralelos pueden derivarse del procedimiento principal? Entiéndase, el procedimiento principal es la investigación de la presunta comisión de una práctica desleal. Puede aparecer una propuesta de compromiso de cese. Cuando les comentaba las propuestas de compromiso de cese que habían presentado algunos operadores por vender aceites light sin ser light, ellos dijeron, ok, reconozco que he engañado al público y me someto a pagar los daños o perjuicios que habría cometido a través de un importe de subsanación. La propuesta de compromiso de cese es un acto voluntario del operador económico en el cual se señala como presunto infractor de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en este caso de prácticas desleales, y se somete a las disposiciones que establece la superintendencia respecto de una conducta que él ha reconocido como infractora. ¿Cuáles son los beneficios? Uno de los beneficios es que la administración no tiene que agotar tiempos extensos. Una investigación podría llegar a tomar aproximadamente 2 años y medio. Con un compromiso de cese, en la conciencia hace un rato el expositor anterior nos comentaba de la ética en el ámbito comercial, creemos nosotros que un operador económico ético que reconoce que efectivamente ha incumplido, ha vulnerado una norma, presenta una propuesta de compromiso de cese. Dice, yo he incumplido, yo he infringido y me someto a subsanar los daños que pude haber ocasionado al respecto. Entonces, es una vía rápida para finiquitar un proceso largo. Mientras más pronto presenta un operador económico una propuesta de compromiso de cese de su acción infractora, los importes de subsanación, de acuerdo a las fórmulas que ha calculado la superintendencia, son bastante menores a lo que podría ser una multa como tal. Otro procedimiento paralelo derivado como consecuencia del procedimiento principal de investigación es la adopción de medidas preventivas. En cualquier momento, la Intendencia puede solicitar a la Comisión de Resolución de Primera Instancia que les comentaba la adopción de medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? Pues son decisiones de carácter urgente, cuando se ha probado que la petición tiene una apariencia de buen derecho y es necesario adoptarla urgentemente. Por ejemplo, si es flagrante que existe una publicidad engañosa y el operador económico me dice, por favor, solicito que se cese en esa práctica competitiva porque se está vulnerando los derechos de los consumidores y usuarios, porque esta publicidad en realidad se atribuye a aspectos naturales que no la tiene y eso perjudica, digamos, en un tema de salud. Ese requerimiento puede ser recomendado por la Intendencia a la Comisión y la Comisión inmediatamente resolver que cese una conducta anticompetitiva. El operador tiene que cumplirla. En caso de no cumplir, existen sanciones pertinentes. Otro procedimiento derivado del procedimiento principal es por incumplimiento de las resoluciones emitidas por la superintendencia. La superintendencia emite resoluciones de sanción, emite resoluciones en las cuales se contiene
medidas correctivas, medidas complementarias, y su incumplimiento puede generar sanciones coercitivas a los operadores económicos. Finalmente, dado que el tema era identificar control y sanción en tema de prácticas desleales, pues, ¿quiénes son destinatarios de las sanciones? Son las personas naturales o jurídicas, la unión o asociación de empresas. Estas infracciones en nuestra ley están catalogadas como leves, graves y muy graves. En lo que tiene que ver a prácticas desleales, son catalogadas las infracciones como infracciones de carácter grave. ¿Qué implica cometer una práctica desleal? Que una sanción puede llegar hasta el 10% del volumen total del negocio. ¿Qué dice nuestra norma al respecto? Las infracciones graves con multa de hasta el 10% del volumen, se sancionarán con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refieren los literales, las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas en los siguientes términos. En lo que tiene que ver a prácticas desleales, si no se puede determinar el volumen del negocio del operador económico, las infracciones serán entre 2.001 a 40.000 remuneraciones básicas unificadas. Si existiese alguna pregunta, con mucho gusto la puedo atender. Esa es toda mi exposición. Muchas gracias. Sí. ¿Podemos considerar una competencia real en cuanto al mercado, una oferta de servicio? Por ejemplo, el consumidor se siente afectado cuando esta oferta supera los límites de venta, pero no así, por ejemplo, en una competencia de un servicio con un precio estándar. Un ejemplo, una vez de un celular es $300, pero viene otra empresa y vende el mismo producto y lo baja de precio. ¿Podemos considerar eso una competencia desleal? Cuando en sí el consumidor final no es el afectado, sino la empresa que mantiene un precio. Sí, nuestra ley tiene varias conductas que pueden constituir una práctica anticompetitiva. Una de estas conductas son las que tienen que ver con las que he mencionado, con prácticas desleales. Lo que usted me menciona podría encajarse tal vez en una práctica predatoria, que generalmente, mejor dicho, que por ser predatoria, exactamente precios predatorios, que es más o menos lo que puedo identificar, porque habría que hacer un análisis más técnico, pero en grosso modo podría ser una práctica predatoria en perjuicio de un competidor. Este tipo de prácticas son prácticas abusivas, y las conoce y podría sustanciar eventualmente la intendencia de abuso. Pero sí, los presupuestos que usted, los indicios o las ideas que usted me transmite, podrían encajarse en una práctica de carácter predatorio, una de carácter abusivo de este operador que baja precios para prácticamente desquebrar a su competidor. Esa es la idea. Entonces, este tipo de prácticas son de carácter abusivo y sí pueden ser investigadas y eventualmente sancionadas, de verificarse ciertas condiciones que tienen que cumplirse para que exista una práctica abusiva. Y en este sentido nosotros podemos, yo me identifico, soy supervisor de registro y control en el Ministerio de Turismo. Si nosotros identificamos esta clase de abuso entre proveedores, podemos nosotros direccionar la denuncia con ustedes para que se haga el proceso investigativo y obviamente, de ser el caso, se inicia el proceso administrativo. Sí, efectivamente, una de las modalidades que tiene la superintendencia para iniciar procedimientos administrativos es a través de la solicitud de otro órgano de la administración pública. En este caso, de la institución que usted me menciona, podría elaborar una especie de denuncia, entre comillas, que reúna los elementos,
tiempo, de circunstancia, de presuntos responsables, y nosotros analizaríamos a través de las fases que he mencionado si es que tiene competencia la Intendencia, pues abrir una investigación de oficio o por lo que usted menciona ahorita, por una solicitud de administración pública. Si es factible, si es factible. Muchas gracias. Okay. Bueno, ok. Buenos días, economista. ¿Cómo Una pregunta, si ustedes tienen competencia, si al momento de detectar dentro del mercado alguna práctica de dumping, donde prácticamente hay, un poco complementando la pregunta del compañero, es que si esta empresa baja costos por debajo incluso del costo de producción, con la finalidad de apoderarse del mercado y convertirse en un monopolio, ¿ustedes tienen competencia bajo esa figura, o sea, para una competencia sancionadora para esta clase de prácticas desleales en el comercio? No, en materia de dumping nosotros no tenemos competencia, es un tema que se maneja a nivel de comercio exterior. Exactamente, no tenemos competencia. Solo en los términos que están establecidos en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, en sus artículos 9, 11, 27, 25 y 26. Bueno, muchísimas gracias.